Quisiera que hagamos una oración al Señor y pongamos este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos infinitas gracias por tu amor y fidelidad, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos que están aquí, que han hecho un esfuerzo, Señor, por venir y aprender, oh Dios, de tu palabra. Dame la habilidad, Señor, para poder predicar, Señor, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a la guía de tu Espíritu Santo. Hemos cantado, Señor, que vivimos solamente para adorarte, vivimos solamente para exaltarte a ti, Señor. En esta noche estamos agradecidos, oh Dios, por la oportunidad, Señor, de estar aquí, de poder conocerte, de poder cantarte, Señor. Y queremos suplicarte que tu buen espíritu nos guíe en esta hora, Señor, para poder aprender de tu palabra. Te honramos, amado Dios, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues hemos estado hablando ya durante algunas semanas acerca de la sabiduría que todos nosotros como creyentes necesitamos. Y esta sabiduría se debe reflejar en todas las áreas de nuestra vida. Y de hecho, hoy específicamente me voy a enfocar algunas áreas, sobre todo que tiene que ver en el hogar, en cómo conducimos nuestro hogar, cómo incluso el esposo, la esposa, el hijo necesita aprender lo que es sabiduría. Esa sabiduría debe de algún modo de ser manifestada cuando estamos fuera de la casa y obviamente dentro de la casa. Y para esto vamos a comenzar hablando primeramente de la mujer que necesita sabiduría. Y yo no sé cuántas mujeres puedan decir, sí, me hace falta sabiduría, pero este, quiero hablar y pues hablar de unas cuestiones prácticas. Proverbios capítulo 14, versículo 1, ya saben que esta serie de enseñanzas básicamente están en Proverbios, aunque hemos sacado como apoyo también otras partes de la escritura. Así es de que, pero Proverbios capítulo 14, versículo 1, tal vez sean de los versículos más claros que habla de la necesidad de que una mujer sea sabia, de una mujer sabia. ¿Lo tienen? ¿Alguien que le pueda dar lectura en voz alta, por favor? Aquí vemos en este versículo, primeramente, como que dos posiciones, ¿no? Y dos resultados diferentes. Depende de qué lado o qué tipo de mujer, en el caso de las mujeres, de qué tipo de mujer son, es el resultado que van a tener en su casa. La sabia edifica su casa, pero la necia la derriba, o sea, la destruye. Y edificar tiene que ver con construir, con construir. Así como un albañil cada día está levantando los cimientos, luego poco a poco tiene que armar toda una estructura, luego levanta las paredes, luego pone un techo. Así como cada día un albañil está edificando, así una mujer debe estar edificando su casa, su familia. Ajá. Y yo siempre he dicho, porque la segunda parte de este versículo dice, más la necia con sus manos la derriba. Siempre he pensado que cuando hay una mujer necia en casa, el diablo ni se mete. ¿Por qué? Porque solita la mujer se va a encargar de destruir esa casa. No piense que porque le tiene miedo el diablo a esa mujer, ¿verdad? No, sino que en realidad Eh, pues sí, casi la está coacheando, ¿no? Así como para derribar esa casa. Pero lo contrario a edificar es destruir. Y precisamente es lo que dice este versículo. Esta palabra derribar eh, significa echar abajo, o sea, echar abajo lo que se ha construido, pero en pedazos. O sea, hay una diferencia, por ejemplo, cuando se tira una construcción. Puede venir una máquina grande y puede de un jalón prácticamente derribar todo, ¿sí? Pero la idea de este verbo derribar en el idioma original es de que va poco a poco tirando la casa.
O sea, es de poco a poco. No es de que haga algo extraordinario y se cae la casa, o sea, se derriba la familia, no, sino que es algo que poco a poco va destruyendo esa casa. No se derrumba de un jalón, sino poco a poco. Y entonces nosotros podemos ver que mientras la sabiduría construye, la necedad destruye. Ujú. Entonces yo les preguntaría a ustedes, hermanas que están aquí, ¿de qué lado quieren estar? ¿O de qué lado están? Ujú. Pero notemos algo. Si usted se da cuenta, está enfocada en la mujer y no en el hombre. ¿Se da usted cuenta? En la mujer y no en el hombre. Ahora, no porque los hombres seamos suficientemente sabios, no, pero me llama mucho la atención por qué Salomón escribe esta parte y dice, la mujer puede encargarse de edificar o de destruir su casa. Me llama tanto la atención, pero una mujer sabia es una tremenda bendición. Yo no sé cuántos estén de acuerdo conmigo, pero yo puedo decir, por ejemplo, en el caso de mi esposa, es una tremenda bendición y no solamente porque cocina bien. Dicen que dicen por ahí que esposo panzón es porque tiene una esposa de buen sazón. Entonces, no, ya saben si cocina bien mi esposa o no. Pero una mujer sabia es una tremenda bendición. Porque mientras el hombre provee, aunque actualmente en muchos hogares, tanto el hombre como la mujer aportan, ¿no? Para proveer y suplir todas las necesidades. Pero mientras básicamente el hombre provee, la mujer está ayudando muchas veces a educar a los hijos. Y eso es una bendición, el hecho de que haya una mujer sabia edificando, educando a los hijos, pero educándolos específicamente en el temor a Dios. Otra cuestión que nosotros nos podemos dar cuenta como una mujer es de bendición cuando es alguien que administra correctamente los recursos. ¿Por qué? Porque muchas veces los esposos salen, ahora sí como algunos dicen, yo voy y me rajo el físico afuera, pero la esposa, ¿qué está haciendo? Administrando correctamente los recursos, ¿no? Que su esposo con tanto esfuerzo se gana, atiende una casa. Yo no sé cuántos de nosotros como hombres valoremos el hecho de que haya una mujer atendiendo una casa. Pero la verdad es de que nosotros tenemos que entender que es una tremenda bendición. Hay algo que nosotros aprendimos, mi esposa y yo, desde hace mucho tiempo. A nosotros en el curso de matrimonios que nosotros recibimos hace un poco más de 25 años, nos enseñaron algo y algo que yo creo que todos lo hemos escuchado cuando nos casamos y aquellos que incluso no se han casado, creo yo que entienden. Que se trata de que cuando nos casamos, cuando unimos nuestras vidas, vamos a compartir todo, ¿no? Y una de las cosas que nosotros aprendimos, mi esposa y yo, es de que no importa si el hombre es el que exclusivamente sale a trabajar fuera de la casa, pero no es tu salario, no es nuestro salario. Y yo recuerdo muy bien, por muchos años, yo llegaba a la casa el día que yo cobraba y le decía yo a mi esposa, y ella se quedaba atendiendo a mis hijos, atendiendo la casa, administrando y estando al pendiente de la casa. Yo llegaba a la casa y yo le decía, mira, mi amor, esto es lo que ganamos esta semana. ¿Pero por qué? Porque entiendes que todo, absolutamente todo lo tienes que compartir. Y así como compartes un salario, se comparten las deudas. Entonces, no es nada más, pues es que tú te endeudaste, no, es la deuda de los dos. Pero fíjense, cuán importante es que nosotros, y en el caso de una mujer, el hecho de que una mujer atienda a una casa es una bendición tremenda. Yo lo valoré y de algún modo lo he entendido mejor o lo entendí mejor
cuando de pronto mi esposa ha tenido que salir por alguna situación fuera de la casa. Tal vez una de las historias, y a lo mejor más de uno aquí la ha escuchado, pero en una ocasión cuando mi esposa fue a un evento de mujeres, se fue 2 días a ese evento y yo me quedé con mis hijos. Mis hijos estaban chiquitos. ¿En qué edad tenías, hija? Tú ibas a la primaria y tu hermano en el kinder. De eso sí me acuerdo. Pero bueno, de algo que sí recuerdo muy bien es de que pues mi esposa se va y le digo, no te preocupes, yo atiendo a los niños, ellos iban a la escuela. Obvio, en el caso de mi hija, iba a la primaria y entraba más antes. Mi hijo entraba 1 hora después. Yo me acuerdo que me levanté muy temprano, decidido a ser un padre responsable para atender a los hijos. Y recuerdo, levanto a mi hija, la peino, parecía la chilindrina, ¿verdad? Una colita más arriba, otra colita más abajo. Y ya total, ya fui. Bueno, antes de irme, levanto a mi hijo y le digo, ¿sabes qué? Mientras desayuna, yo voy a dejar rápido a tu hermana, regreso por ti. Y así le hice ya rápido, regreso, voy al kinder, regreso, desayuno yo, según yo, con calma, pero digo, tengo que lavar trastes, híjole, hay ropa de lavar y esto y aquello. Y estoy en eso, lavando trastes y de pronto que la ropa y esto, aquello, y de pronto veo, ya es hora de ir por uno y de ahí me tenía que ir por otro y regresaba yo. Yo pensé, no, pues el trabajo de mi esposa es bien fácil. ¿Cuál? O sea, yo recuerdo muy bien, no me alcanzó el tiempo, ya fui por mis hijos, regreso, creo que de regreso pasamos a comprar lo que íbamos a comer, se me ocurrió hacer milanesas, yo hasta ese entonces no había hecho milanesas, pero yo recuerdo muy bien que estaba yo preparando lo de las milanesas y de pronto mi hija me empieza a decir, ah, mi mamá no le hace así. Y yo, no, pero ahorita no está tu mamá. O sea, la primera vez como que me cayó en gracia, ¿verdad? Pero, y sigo ahí, y otra vez se me queda viendo mi hija, pero, mi mamá no le hace así, y que hace, no, no le hace así, a la tercera, cuarta vez, así como que diciendo, ya, 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 total, a como sea, creo que 4 o 5 de la tarde, hasta esas horas les di de comer, y yo dije, bueno, ya lavo los trastes, y era hora de bañarlos y de verlo de la escuela. El chiste es que yo dije, pues yo pensé, me voy a sentar un rato, no me senté para nada. Yo terminé molido realmente. Y yo dije, qué bendición mi esposa. Y ya total, el día que llegó, donde que a mí mi bendita boca, todavía se me ocurre decirle a mi esposa, ¿qué quieres que te haga de comer para recibirte? Y me dice, pozole. Nunca en la vida había yo hecho un pozole. Ahora, relativamente no es tan difícil, ¿verdad? Porque pues todo lo echas, ¿no? O sea, nada más debes de saber la proporción y que su bolsita ahí con hojas de no sé qué y que no sé qué tanto. Yo le dije, mira, pero me dice, yo pensé, digo, pues me está haciendo una broma, ¿no? O sea, yo dije, me está haciendo una broma pero yo todavía le digo, ¿en serio quieres pozole? Mira, si me anotas paso por paso, sí te lo hago. Pero, pues, ustedes saben que hay que picar lechuga, hay que picar rábanos, hay que picar cebolla, y, pero sí saqué el compromiso. No me digan cómo terminé de cansado, y realmente yo dije: "Guau, es extraordinario". Ahora, yo recuerdo muy bien porque de pronto, eh, hay en ocasiones que yo caliento mi desayuno, o yo me preparo mi desayuno. Hay veces que mi esposa está, durmiendo todavía, yo me levanto, preparo de desayunar y todo, pero siempre, y sobre todo, tal vez mi hija y yo de pronto hemos dicho, bueno, ¿cómo tu mamá puede hacer 1000 cosas a la vez? Porque ella está en esto, en esto, en esto, y a mí de pronto se me queman las tortillas y de pronto voy para allá y de pronto voy para acá y me vuelvo loco y nada más con mi desayuno. Pero una mujer que atiende una casa, hermanos, es una tremenda bendición. Nosotros como varones tenemos que darle gracias a Dios porque precisamente hay una mujer sabia que atiende su casa.
Yo creo que hay algunos rasgos de una mujer sabia. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 1, versículo 8. Esa mujer sabia no solamente atiende una casa, varias de ellas incluso trabajan fuera de la casa y todavía sirven en la iglesia. Y yo digo, ¿cómo le hacen? Pero sin duda es que Dios les ayuda y les da gracia. ¿Qué dice Proverbios capítulo 1, versículo 8? ¿Quién le puede dar lectura en voz alta, por favor? Ujú, ujú. Así es. Gracias, Cristiano. ¿Qué es lo que dice este tremendo versículo? Una mujer sabia le da dirección a los hijos. Le da dirección a los hijos. Y básicamente eso quiere decir que enseña a los hijos, pero no solamente con palabras, sino también con su ejemplo. Cuando les dice esta mujer sabia que debe a sus hijos, que debe honrar a su padre, es porque primeramente ella lo honra a su esposo, porque primeramente ella se sujeta a lo que dice su esposo. O sea, la esposa o la mujer sabia es aquella que le dice a los hijos lo que deben hacer, pero ella pone el ejemplo. De nada serviría que una mujer hable de obedecer a sus hijos si ella constantemente se está rebelando contra el esposo. De nada serviría. Ujú. Es más, de nada serviría si de pronto le dijera, tienes que honrar a tu padre, tienes que obedecer a tu padre, si de pronto la esposa le grita al esposo delante de los hijos. Sería incoherente. Pero una mujer sabia le da dirección a los hijos. Y eso quiere decir que les muestra el camino por donde deben caminar. Cuando usted dice, mándame la dirección, ¿qué es lo que usted está pidiendo? Muéstrame por dónde puedo llegar. Eso es lo que hace una mujer, y que pone el ejemplo de cómo deben ser los hijos, porque ella ya ha caminado por ese camino. Y entonces no se puede direccionar correctamente a alguien, y en este caso una mamá no puede direccionar correctamente a sus hijos sin la palabra de Dios. Hay mujeres que ciertamente, aunque no conozcan la palabra de Dios, hay mujeres que incluso han sacado adelante hijos solas. Y yo de verdad, yo me quito el sombrero ante esas mujeres. Conozco varias mujeres que han estado solas y han sacado adelante a uno, dos, tres, cuatro hijos. Y yo digo, ¿y cómo le hacían? Haya a una hermana, tendrá arriba de 80 años, y yo siempre la he admirado. Ella era, si no me recuerdo, enfermera, ella daba clases y ella sacó adelante a su hija y hasta con carrera universitaria. Y yo digo, wow, qué extraordinario, sola, sola, ni siquiera tuvo esposo. Pero hay mujeres que enseñan, que dan dirección a sus hijos. Una mujer sabia, otro rasgo de una mujer sabia es que ora por su familia. O sea, ora y enseña. Por supuesto que cuando estamos hablando de que una mujer enseña a sus hijos, eso no es motivo para que el esposo no haga esa labor. ¿Por qué? Porque una de las labores principales del esposo hacia sus hijos es de que debe enseñar la palabra de Dios. Ajá. Él es el sacerdote de la casa. Ujú. Porque nosotros no se nos debe de olvidar que como varones somos proveedores, pero casi siempre nosotros esa palabra proveedor casi siempre la invocamos al lado económico. Y hay buenos proveedores en el lado económico, pero son malos proveedores. Hay personas o hay hombres que son malos proveedores en lo espiritual o en lo emocional. Y ahí obviamente a nosotros nos corresponde como hombres ponernos las pilas, hermanos.
Ajá. Yo he tenido que platicar con hombres, de pronto cuando me platican alguna situación que están pasando con sus hijos, de pronto yo les digo, bueno, ¿y qué tanto tú les dices a tus hijos que les amas? ¿Qué tanto tú pasas tiempo con ellos? ¿Te interesas en lo que a ellos les gusta, lo que ellos quieren, ellos anhelan? ¿Qué tanto tú sabes lo que realmente ellos quieren y anhelan? Hay una de las cosas que yo tuve que aprender y hasta la fecha lo procuro hacer. Sé que me falta mucho trabajar todavía en esa área, pero hay algo que yo procuro hacer, y aquí están mis hijos precisamente, es de pronto puedo a lo mejor desvelarme con alguno de ellos por estar platicando o por estar haciendo algo juntos que yo sé que para ellos es de interés. Una cosa que yo, por ejemplo, puedo hacer, y pues ellos son diferentes y ellos les gustan cosas diferentes. Incluso las películas, el estilo es diferente, ¿verdad? De que les gusta a uno y a otro. De pronto cuando estamos ahí, de pronto me siento, hay películas que nos gusta ver a mi hijo y a mí en común, son de risa y nosotros incluso hasta nos grabamos, y estamos trabajando de pronto y estamos ahí diciendo, ay, ¿te acuerdas? Y decimos frases y el otro responde y eso. Pero son momentos en los que yo hago clic con mis hijos. Y tengo un tiempo con mi hijo, tengo un tiempo con mi hija. Hoy por hoy, de hecho, también tengo que hacerme un tiempo para estar con mi mamá. De pronto puedo estar un ratito con mamá, de pronto estoy un rato con mi esposa. Pero sabes que nosotros debemos de entender como varones nuestra responsabilidad. Una de nuestras responsabilidades es ser proveedor. Pero proveedor, vuelvo a repetir, a veces solamente lo enfocamos del lado económico. Y no, tenemos que proveer amor, tenemos que ser responsables en esa área. Yo veo un ejemplo de una mujer, y aunque estoy hablando de una mujer sabia, veo el ejemplo de una mujer que fue sabia y que sacó del apuro a su esposo. Vaya conmigo a primer libro de Samuel, capítulo 25. Esa es una de las historias que vemos en la escritura. Cómo una mujer, dijeran algunos, se la rifa por su casa. El hombre es completamente insensato, pero la mujer era muy sabia. Vamos a leer el versículo 3, solamente vamos a ver algunos versículos. La historia es por demás interesante, yo se la recomiendo que la puedan leer, pero versículo 3 aquí nos va a hablar de quién es. Dice, y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento, y fíjense, de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. Entonces nos está presentando un matrimonio. Él se llamaba ¿cómo? Nabal y ella Abigail. Y dice que el hombre era duro, pero la mujer era de buen entendimiento. Y fíjense. Ahora, avancemos un poco. Ahora hasta el versículo 19. Porque David, como quien dice, le había hecho el paro, como comúnmente decimos, ¿verdad? A los hombres de Nabal les había ayudado y todo eso, pero se supone que Nabal debió de haber respondido de la misma manera con la gente de David, pero tristemente no lo hizo. Vea el versículo 19. Y dijo a sus criados, ya aquí Abigail ya está, David al enterarse, antes de leer el versículo 19, David al enterarse que en realidad Nabal no iba a corresponder de la misma manera que hizo David, sino que dijo, ¿por qué lo voy a dejar pasar por acá? Entonces se entera Abigail, la esposa, y dice, no, 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 a ver, esto no está bien. Entonces aquí el versículo 19 son palabras de Abigail. Y dijo a sus criados, vayan delante de mí y yo les seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Fíjense, la mujer estaba sacando la cara hasta por su esposo. Díganme si suena sensato que la mujer tenga que dar la cara.
por el esposo. No, por supuesto que no. Pero vayamos un poquito más adelante, es más, desde el versículo 20. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. David había dicho: yo voy a matarlos a todos, a toda esa gente que apoya, que trabaja del lado de Nabal, yo los voy a matar. Y David era un hombre de armas tomar. David ya había dicho, pero acuérdense, Abigail sale al encuentro. Un poco más adelante, versículo 23. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sea sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre así es, él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. ¿Cómo se llamaba el esposo? ¿Cuál era el significado de ese nombre de Nabal? Insensato, necio. Abigail, pues finalmente ya se había casado y ya se había dado cuenta que su esposo era un insensato. Pero ella está dispuesta a dar la cara por su esposo. ¿Y dónde estaba el esposo? ¿Saben ustedes dónde estaba? ¿Eh? Se estaba echando sus... Él estaba en una pachanga, mientras que su esposa está resolviendo la situación. Imagínense la insensatez de este hombre. La mujer le tuvo que resolver el problema y evitó que matara a David a Nabal. Y la historia, vuelvo a repetir, la pueden leer en su casa, pero Abigail evitó que mataran a su esposo y prácticamente a todos los hombres que trabajaban con él. Qué extraordinario ejemplo de una mujer sabia, pero a la vez qué extraordinario mal ejemplo de un hombre insensato, ¿no? Porque ¿quién debió de haber dado la cara? Él. Él era la cabeza de ese hogar, o se supone que debía de ser la cabeza de ese hogar, pero tristemente no dio la cara. Él estaba distraído, entretenido, echándose sus pegues, ¿no? Y uno dice: ¿cómo es posible? Pero Abigail es el ejemplo claro de una mujer sabia. Sabe, otro rasgo de una mujer sabia es que aún cuida hasta su vestimenta, porque se viste con pudor y modestia. ¿Usted cree que ese es un rasgo de una mujer sabia? Claro que sí. Una mujer sabia cuida su vestimenta. ¿Por qué? Porque sabe, estoy hablando obviamente de una mujer que ama a Dios, estoy hablando a mujeres que aman a Dios, busca, o sea, busca cumplir lo que dice Dios en su palabra. Y para esto vamos a primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 9 y 10. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 9 y 10. Alguien que lo pueda leer en voz alta, por favor.
como corresponde a mujeres que profesan piedad. Qué importante es que haya una mujer sabia en la casa. Y hermanas, de verdad les animo a que se esfuercen por ser mujeres sabias, que edifican su casa, que construyen su familia, que direccionan a sus hijos. Pero y hay mucho que podemos hablar acerca de esto, pero ahora pasemos un poquito a hablar acerca de cómo debe ser un hombre sabio, porque yo creo que algo fundamental para ser sabio es que un hombre tiene que ser responsable. Naval no lo fue. Naval él estaba distraído, él se estaba entreteniendo mientras su casa pudo haberse destruido. Pero un hombre tiene que ser responsable. Y a veces la responsabilidad también solamente la enfocamos en ser responsables en el trabajo. Y qué bueno es que haya hombres responsables y sobre todo cristianos que seamos responsables en el trabajo. Pero recordemos algo, nuestra primer responsabilidad es nuestra familia. Porque yo les pregunto a cada uno de los hombres que estamos aquí, la pregunta es, ¿qué cuentas vamos a entregar delante de Dios por nuestra familia? Un hombre es responsable y sabio cuando es un modelo de búsqueda de Dios. Tiene que ser un modelo de búsqueda de Dios. Hay algo que, y vuelvo a repetir, yo aquí expongo las cosas, pero aquí mis hijos me pueden desmentir. Ahorita no está mi esposa, pero ellos me pueden desmentir. Los domingos desde hace muchos años, el primero en levantarse los domingos soy yo y en bañarse, ¿cierto? ¿O no? ¿Por qué? Porque yo soy el que tiene que poner el ejemplo. Así me haya yo dormido a las 6 de la mañana. Y hay ocasiones, eh, eh, me duermo 5 o 6 de la mañana, me tengo que levantar a cierta hora, me baño y yo soy el primero que está ahí en el baño. ¿Por qué? Porque yo quiero ser responsable y un ejemplo de búsqueda de Dios. A veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué mis hijos no quieren buscar a Dios? Pregúntate tú cómo eres para buscar a Dios. Tú no puedes exigir como padre que tus hijos busquen a Dios si ellos no están viendo un ejemplo en ti. Sería ilógico que yo les dijera a mis hijos, vayan a la iglesia y de pronto yo no voy. Sería ilógico que yo les dijera a mis hijos, sirve a Dios cuando ven que yo en la iglesia soy un apático y no quiero servir en nada. No. Pero un hombre sabio, un hombre que es responsable, aprende la palabra de Dios, la enseña a su familia y sobre todo vive de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. No solamente se trata de dar un buen consejo de acuerdo a la palabra de Dios, sino que yo modelo la palabra de Dios. Es más, un esposo sabio le puede decir a su familia, imítenme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. Imítenme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. Un hombre sabio también tiene prioridades claras. Sabe que Dios es primero. Segundo, su familia. Y tercero, el trabajo. Muchos problemas en las familias es porque no se tienen prioridades claras. Porque el hombre no es responsable de establecerlas. Que es una de las cosas que nosotros vemos que Elí, el sacerdote, ahí en primer libro de Samuel, que es uno de los problemas que nosotros vemos de Elí, cuando sus hijos estaban haciendo cosas malas, que estaban incluso viviendo en inmoralidad con las mujeres que venían supuestamente ahí, incluso al templo, a ese lugar supuestamente de adoración, y dice la Biblia que llegó a los oídos de Elí, pero Elí no estorbó a sus hijos. No los amonestó. La pregunta es, ¿por qué no los amonestó? Tenía toda la autoridad y la responsabilidad de hacerlo. Pero muchos problemas en las familias porque no se tienen prioridades claras. Y hay algo que
Debemos de establecer muy claro nosotros como hombres en nuestras casas. Decirle a nuestros hijos y a nuestra esposa, ¿sabes qué? Aquí primero es Dios. No es si hay tiempo para Dios. Hay muchos que viven en realidad de esa manera. Si tenemos tiempo, sí voy. Es más, cuando a veces, yo creo que a usted le ha pasado, usted le invita a alguien a la iglesia y dice, pues si tengo tiempo, voy. Ya cuando te dicen, si tienen tiempo, que si tengo tiempo, voy, es de que no van a ir. Es la diplomática para decir, no me interesa ir, ¿verdad? Algunos, es más, dicen creer en Dios, pero en realidad Dios no es parte activa de su vida. Dios solo es algo en su vida. Cuando Dios quiere ser lo principal en la vida del ser humano. Pero ¿a quién le corresponde establecer esa prioridad? Al esposo, al hombre sabio. ¿Saben qué, hijos? Aquí no esto, no aquello. ¿Por qué? Porque Dios no nos los permite. Así de fácil. Cuando un hombre no establece prioridades claras, no se tiene un compromiso con la iglesia. Y difícilmente un hombre estará realmente comprometido con su familia si no está primeramente comprometido con Dios. Primeramente comprometido con Dios. Nabal, ¿usted cree que estaba comprometido con su familia o en este caso con Abigail? No estaba comprometido. Él estaba en sus placeres. Ahora sí, como dicen, estaba en el chupirún. O sea, él estaba ahí. Él estaba con su gente, con la gente que su familia no le interesaba. Por eso hizo, ahora sí que gala de ese nombre, Nabal, insensato. Yo me pregunto, ¿cuántos Navales de pronto hay en casa? Somos hombres insensatos. Cuando yo estoy meditando acerca de esto, me puse a pensar, digo, ¿cuántos hombres de la Biblia podríamos decir que fueron hombres sabios? Porque, por ejemplo, Hebreos 11 es el gran salón de la fama de la fe, ¿no? Es conocido de todos esos hombres como hombres de fe. Pero pensando un poquito, yo asocié esto con Noé. ¿Se acuerda que Noé, dice la Biblia que la maldad había llegado hasta lo sumo, había corrupción, había violencia y Dios había determinado algo, que destruir por medio de agua. Pero dice, creo que es Génesis 5, el último versículo, dice, pero Noé halló gracia delante de Dios. ¿Y qué es lo que le dice Dios a Noé? Construye un arca. Construye un arca. ¿Y qué hizo Noé? Obedeció. Un hombre sabio obedece. Y Noé no solo fue obediente a Dios cuando le dijo que construyera el arca, sino que fue un ejemplo de tal manera que su familia se subió al arca. ¿Por qué? Porque lo vieron a él. Ahora, imagínense, yo siempre he pensado que esa historia de Noé, a veces nos tenemos que imaginar un poquito cómo fue. Dios le dice a Noé, construye un arca. A lo mejor Noé pudo haber dicho, ¿y por qué? O sea, eso yo estoy haciendo las preguntas, no viene en el texto, pero ¿y por qué? Es que voy a destruir con un diluvio. ¿Qué es un diluvio? Es que va a llover. ¿Qué es eso de llover? Si nunca había llovido. Imagínense, o sea, Noé como que no, a lo mejor no comprendiendo del todo y de pronto llega con su familia, tengo que construir un arca. ¿Qué es un arca? O sea, es las mismas preguntas que lo bombardearon. Ahora, no nos dice la edad de los hijos cuando Dios le dijo que construyera el arca, pero si sus hijos eran pequeños, imagínense las preguntas que tienen los niños y que te hacen una pregunta, y papá, ¿por qué esto? Y papá, ¿por qué aquello? Y tú te quedas así como que no tienes las respuestas de todo, pero imagínate que los tres hijos de Noé le bombardearon con preguntas, que la esposa le bombardea con preguntas y así como que porque pasaron 100 años desde que Dios le dijo a Noé hasta que empezara a llover.
un poquito más de 100 años. Imagínense, eso no es nada más de obediencia, también de fe, de sabiduría y de un ejemplo. Porque Noé obedece, construye, está ahí, mete a los animalitos, su familia de Noé lo sigue y a través de eso fueron salvos. Noé y su familia. ¿Por qué? Porque vieron el ejemplo de Noé. Además de obediente, demostró ser sabio. ¿Por qué? Porque atendió la voz de Dios y así puso a salvo a su familia. Dios, la familia, el trabajo. Un hombre sabio aplica su sabiduría también para hacer el bien. Vamos a Romanos capítulo 16, versículo 19. Romanos 16, 19. Quien lo tenga lo puede leer, por favor. Romanos 16, 19. Ay, caray. Mm. Y, pero quiero que sepas, ¿no? Faltó una parte, pero quiero que sepan. Quiero que sean sabios. Eso es lo que faltó, ¿no? Sí. El bien para el mal. ¿Sabios para qué? Para el bien. Ingenuos para el mal. Ahora, casi siempre, ¿cómo somos? Al revés. Somos bien sabios para lo malo, pero ingenuos para el bien. La palabra de Dios nos dice que debemos de ser sabios para el bien. Seamos sabios, hermanos. Seamos sabios y sin duda, como hace un rato les mencionaba, ninguna persona puede ser realmente sabio bajo los estándares de Dios sin la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no podemos llegar a ser sabios. Ok, hablamos de la mujer, hablamos del hombre, pero hablemos un poco de un hijo sabio. Vamos a Proverbios capítulo 10, versículo 1. Proverbios capítulo 10, versículo 1. Y alguien que lo pueda leer en voz alta, por favor. Otra vez ese contraste, ¿se dan cuenta? Un hijo sabio, ¿qué trae? Alegría. Pero un hijo necio trae tristeza. Dos cosas diferentes. O sea, dos resultados diferentes. Un hijo que ha adquirido sabiduría va a traer sin duda alegría a sus padres. Pero los hijos necios solamente traen tristeza y preocupación. Ahora, cabe la pregunta, ¿qué sentimientos producimos hacia nuestros padres? Ahora, a veces solamente lo encerramos esto a cuestiones de cuando nuestros hijos están en casa. Pero yo creo que este versículo aplica incluso cuando ya nuestros hijos, por llamarlo así, ya volaron. ¿Cuál es el sentimiento que producimos hacia nuestros padres? ¿Le traemos alegría o solamente está preocupado por nosotros? Pero un hijo sabio hace lo correcto, aunque no es perfecto. Y eso es importante tomarlo en cuenta. Un hijo sabio hace lo correcto, pero no es perfecto. Siempre va a traer alegría y satisfacción a un padre el hecho de que un hijo sea obediente. Y entonces, ¿quieres ser un hijo sabio? Sé obediente. Sé obediente. Proverbios capítulo 15, versículo 20.
¿Alguien más que lo pueda leer, por favor? Y fíjense, otra vez reafirma algo. El hijo sabio trae alegría al padre, pero el hombre necio, ¿qué hace? Menosprecia a su madre. O sea, los hijos sabios siempre van a valorar y a honrar a sus padres. Siempre. El hijo sabio siempre va a tener en gran estima a sus padres. Por eso es que no los menosprecia. Por eso es que no los ignora. Todos sabemos, y creo yo que aquí todos estaremos de acuerdo, en que no hay padres perfectos. ¿Verdad? No hay padres perfectos. No los hay. Pero tenemos que entender algo. La gran mayoría de los padres hicieron su mejor esfuerzo por criarnos. Yo de pronto cuando recuerdo cómo fue nuestra niñez, de mis hermanos y mía, y de pronto hace semana y fracciones, de pronto me gusta platicarle a mis hijos cómo vivíamos nosotros, en qué condiciones vivíamos, pues llegamos ahí a donde nosotros, ahí donde compraron mis papás ese terreno, pues éramos la casa de hasta el fondo. Cuando nosotros llegamos, vivíamos en 2 cuartos. Cuando nosotros ahí nos instalamos, solamente 1 cuarto y medio tenía techo. La mitad de una recámara de 1 cuarto ni siquiera techo tenía. Y ahí llegamos. No había luz, no había agua, no había drenaje. Y le sufrimos. Mis padres no fueron perfectos, o sea, mi mamá vive y gracias a Dios y disfruto que esté conmigo y que la pueda yo atender. Sé también y ella muchas veces me ha pedido perdón, como mi papá lo hizo, y yo siempre recuerdo algo. Ellos hicieron su mejor esfuerzo en medio de las cosas malas, en medio de las cosas que se equivocaron, ellos hicieron su mejor esfuerzo. Yo sí hay algo que yo tengo que reconocer y honrar, en este caso de mi padre, el gran ejemplo de trabajo. Era un hombre incansable. Es algo que yo hasta la fecha admiro de él, ya no estando él, después de 20 años de que él falleció, 21 años de que él falleció, pero para mí siempre fue increíble el hecho de pensar, 4 de la mañana se iba temprano, cargaba 3 hasta 4 camiones de pasta, no sé cuántas toneladas, regresaba a desayunar 9, 10 de la mañana, regresaba a desayunar, se iba a trabajar de albañil. Yo decía, ¿cómo le hace? Yo ahora que trabajo así, digo, no, yo no aguantaría esas jornadas. Mi padre fue un ejemplo de trabajo, o sea, es algo extraordinario, pero no me digan o sea, yo de pronto recuerdo, porque pues recuerda uno lo bueno y lo malo, ¿no? Pero yo siempre he preferido quedarme con lo bueno, con el buen ejemplo. Gracias a Dios y yo siempre reconoceré lo que hizo mi mamá en medio de sus fallas, pero ella nos guió al camino de Dios. Entonces yo, de verdad, yo le digo, mamá, gracias porque tomó esa decisión. Ay, hijo, pero cometí muchos errores. Mire, yo me quedo con que nos llevó a los pies de Jesús. Ya lo demás somos responsables nosotros. Pero ¿saben qué? Un hijo sabio siempre honra y valora a sus padres. Hermanos, de verdad, les digo algo, honremos a nuestros padres, valoremos a nuestros padres, démosle honra a nuestros padres. Eso es muy importante que nosotros lo hagamos. Como les decía yo, no hay padres perfectos, pero tampoco hay hijos perfectos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros le hemos dado dolores de cabeza a nuestros padres? Mucho. ¿Ah? Pero recordemos, ellos hicieron su mejor esfuerzo por criarnos, incluso por darnos todo lo que estuvo a su alcance. Yo algo tengo que reconocer que mis padres hicieron con mis 2 hermanos y conmigo. A los 3 nos dieron la oportunidad de terminar una carrera universitaria.
Ellos no hicieron ningún, en medio de sus fallas, ¿ok? Ellos hicieron su esfuerzo para que los tres tuviéramos, dos no aprovechamos, mi hermano el mayor sí, pero ellos no hicieron distinción. Y yo sé que muchas veces ellos seguramente hicieron cosas que nunca me alcanzaré a saber, pero hermanos, de verdad, siempre valoremos a nuestros padres, siempre démosle honra a ellos. Hay personas que alcanzan un éxito profesional o laboral, pero a veces se les olvida que mucho de lo que lograron es gracias al esfuerzo y sacrificio de sus padres. Ujú. Proverbios capítulo 23, versículo 22. ¿Alguien más que lo pueda leer, por favor? Adelante. No la menosprecie, pero ¿qué dice? Oye a tu padre. Un hijo sabio es aquel que oye a sus padres, que oye a sus padres. Hace varios años vi una publicación que tenía que ver cómo ve el hijo, dependiendo de la edad, cómo ve a su padre. Y en esa como tablita decía, un hijo a los 5 años ve a su superhéroe, su padre, a los 10 años. Ya cuando empieza la etapa de la adolescencia, empieza a decir, bueno, esto mi papá creo que no sabe mucho. Cuando está en la juventud, dice, bueno, mi papá sí es un tipo que sabe, pero todavía como que le faltó ciertas cosas. Pero dicen que a partir de los 30 los hijos empiezan a reflexionar y a decir, creo que mi padre sí sabe. Y dice que entre más edad uno va avanzando, que uno dice que es más que mucho, y yo me identifico con esto, dice, sobre todo cuando estás en una edad mayor, todavía mayor de 40, que uno se queda, ¿qué pensaría mi padre de esto? Porque entiendes que tu padre fue sabio. ¿Qué piensa? ¿Qué pensaría mi padre? Y yo la verdad, a mí, yo les comparto algo, fui muy cercano a mi papá, yo creo que fui el más cercano finalmente porque pues las casas están juntas, entonces yo conviví mucho con mi padre, cuando Dios decidió llevárselo, pues, a mí me caló hasta el alma y yo le lloré prácticamente 2 años, casi diario a mi padre. Él precisamente ahora el 20 de noviembre hubiera cumplido 78 años y recuerdo que le dije a mi esposa la semana pasada, le digo, hoy hubiera cumplido años mi papá. Y me dicen, uy, él hubiera estado, porque él, los últimos cumpleaños que él, Dios le permitió, él se organizaba su fiesta y él nos invitaba de pronto a su hermana, a sus hermanos, invitaba y él era feliz en el día de su cumpleaños. Fechas de fin de año, él organizaba, él era el alma de la fiesta. O sea, cambió por completo el Señor nuestra vida después de que realmente mi padre se convirtió. Nunca llegó a ser perfecto, obviamente, pero Dios hizo una obra extraordinaria. Hermanos, de verdad necesitamos valorar a nuestros padres, honrarlos, oírlos. Que nosotros realmente, cuando nosotros necesitamos de pronto incluso tomar decisiones, de pronto escuchemos el consejo de un padre. Ujú. Porque tal pareciera que entre más crecemos, menos oímos a nuestros padres. Pero no se nos olvide que ellos son los que nos conocen muy bien. Ellos son los que nos conocen muy bien y es bueno poner atención cuando nos hablan.
porque ellos nos criaron. Ahora sí que como luego dicen, ellos saben de qué patita cojeamos, ¿verdad? Ellos saben. Y entonces es bueno escucharlos. Ahora bien, debemos tener en claro que al hablar de ser sabios no se trata de solo esforzarnos por ser buenas personas, porque no se trata, esa no es la finalidad de este tipo de enseñanzas, sino de realmente vivir como es digno del Señor. Vamos a ver, y con esto terminamos Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 11, porque no pretendemos ser un grupo de gente moralmente buena. Hay gente que moralmente es buena, tiene buenos modales, que es educada, que es agradable en el trato, pero no pretendemos eso, sino más bien representar dignamente a nuestro Señor. Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 11, ¿quién le puede dar lectura? Por eso, desde el día que constituimos, hemos empezado a orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna de agradándole a todos. Esto implica dar fruto en toda buena obra, creer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así prevalecerán con paciencia en toda situación y con mucha alegría darán gracias al Padre. Él nos ha facilitado para participar de la herencia de los creyentes y reino de Dios. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Indicamos redención y perdón. Así es. ¿Por qué necesitamos ser esposos sabios, mujeres sabias, hijos sabios? Porque es una manera en la que podemos representar dignamente a nuestro Señor. Por eso precisamente, porque somos o debemos aprender a ser ciudadanos responsables, pero padres responsables. ¿Por qué? Porque representamos a Cristo donde quiera que nos paremos. Entonces, eso lo debemos de tener siempre en cuenta. Entonces, el propósito no es aprende a ser buena persona, no, sino aprende a representar a Cristo dignamente donde quiera que te pares. Estás en tu casa, estás fuera de ella, representa a Cristo de una manera digna. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor y fidelidad. Gracias, Señor, por este tiempo. Ayúdanos a ser personas sabias, hombres y mujeres sabios, hijos sabios, Señor. Que cada día, oh Dios, estamos creciendo en el conocimiento, en la gracia de Dios. Señor, es necesario, Señor, que en este tiempo la iglesia se levante, oh Dios, para vivir no solamente en el poder del Espíritu, Señor, sino también para vivir, oh Dios, representando a Cristo dignamente donde quiera que nos paremos. Allí en nuestro trabajo, allí en la escuela, donde nosotros nos paremos, que podamos representar a Cristo dignamente. Señor, es un desafío muy grande representar a Cristo. Y Señor, en lo personal, oh Dios, te pido que tú me des sabiduría. Hay cosas, oh Dios, que no sé qué hacer, pero yo sé, oh Dios, que la sabiduría que viene de ti, Señor, es perfecta, es pura. Y, Señor, yo necesito todos los días que me des de esa sabiduría. Y reconozco, Señor, mi necesidad de ti. Conozco, Dios, mi dependencia de ti. Quiero honrar donde quiera que me pare. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues que Dios les bendiga a todos. Nos vemos el próximo domingo. ¿Vale?